A ver. Aceptémoslo. No hay otro controlador de versiones actualmente mejor que Git. Bueno, ok, hay otras opciones. Pero tranquilo, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de Git. ¿Y por qué Git? Bueno, porque es el que se utiliza todos los días, la verdad. Y desde que lo conocí, no he querido mirar a otro lado. Entonces, si tú no conoces Git, por favor, es momento de aprenderlo. Y si tú ya lo conoces y eres una de las personas que disfruta mucho con este controlador de versiones, este video es para ti. El día de hoy voy a platicarte acerca de algunos clientes gráficos para manejar tus proyectos con Git. ¿Y por qué un cliente gráfico? Bueno, la respuesta es muy simple. No a todos les gusta la terminal. En particular, su servidor le encanta la terminal, ¿verdad? El hacer los clones, el hacer toda la parte de branches, el hacer los checkouts. Me encanta hacerlo con la terminal. Pero a veces llega el momento en que tú necesitas un poquito de ayuda visual, por ejemplo, para hacer diferencias entre archivos. Entonces, en ese momento te preocupa, o más bien, en ese momento te es de mucha ayuda tener una interfaz de usuario un poco más amigable. Entonces, vamos a comenzar. El primer cliente que te voy a comentar se llama GitHub Client, que es básicamente, como ya lo adivinaste, el cliente por defecto que la plataforma GitHub te recomienda. En este caso esta es la versión de Mac. Entonces voy a comenzar haciendo las operaciones más básicas en este caso, en mi cliente. La operación más básica que puedo hacer quizás es clonar un repositorio. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo ya tengo enlazada mi cuenta de GitHub acá. Voy a clonar un repositorio que se llama Angular Workshop de agosto de 2016. Ese fue un taller que di sobre Angular 2. Entonces lo voy a clonar utilizando este cliente y vamos a estudiar sus bondades. Por ejemplo, aquí me está pidiendo dónde quiero guardar este repositorio. Por ahora lo voy a dejar guardado en mi carpeta directa de mi home de Alex. Entonces en ese momento está yendo a GitHub, ya tiene mis credenciales y como verás aquí tenemos la vista por defecto que nos da este cliente. El cliente de Windows varía un poquito, pero también está bastante bonito. Está muy bien pensado, es un cliente muy ligero. Que te expone solamente lo que realmente necesitas. Por ejemplo, de este lado tienes obviamente el nombre del repositorio, ¿verdad? En esta parte tienes todos los commits que se han hecho últimamente. Este fue un taller muy sencillo en términos de commits, por lo tanto no tengo tantos commits quizás. Sin embargo, aquí tengo mis branches, ¿no? Tengo en este caso la rama develop y tengo la rama master. Ambas ramas, digamos, están disponibles en GitHub. En este caso, al estar disponibles en GitHub y al clonar mi repositorio, las tengo disponibles en mi repositorio local también. Entonces, por ejemplo, aquí cosas interesantes que me da este cliente es que puedo tener un preview, por ejemplo, de las cosas que han cambiado. En este caso, lo que está en rojo quiere decir que se eliminó en este commit. Lo que está en verde fue lo que agregué. Por ejemplo, aquí estábamos haciendo un pequeño catálogo de Pokémones o de Pokémon. Entonces por ahí estuve haciendo unos componentes de Angular, algunas cosas para manejar eventos, en fin. Esto es muy interesante, por ejemplo, dado que si lo hicieras en la terminal, es posible hacerlo. Sin embargo, es medio incómodo. Entonces no te lo recomiendo. Con una herramienta de estas gráficas, bueno, tú tienes la posibilidad de ver pues un poquito con mayor riqueza visual, digamos, tus cambios. Entonces, punto bueno para este cliente. Nos da una fuente muy clara de cómo visualizar cambios, ¿verdad? Esto es excelente. Por ejemplo, aquí también nos divide nuestros documentos que no han sido guardados en el repositorio, en esta parte que se llama Uncommitted Changes. En este caso, esto es lo que llamamos en Git el Working Directory o el espacio del trabajo. Lamentablemente este cliente no es tan claro, por ejemplo, dónde están las zonas de stash, que es una zona especial como temporal donde tú puedes almacenar cosas que no quieras enviar al repositorio, pero que quisieras conservar y no perder. Bueno, eso lo platicaremos a lo mejor en un otro video, que es la zona de stash de Git. Otra cosa interesante, aquí por ejemplo tienes la parte de sincronización. Esta parte de sincronización realmente es para cuando tú quieres actualizar tu repositorio local contra el remoto o viceversa. Entonces básicamente eso es hacer un pull y un push. Si tú eres una persona que no te gusta profundizar en las cosas, este cliente es para ti, dado que realmente trae las opciones que tú realmente vas a necesitar, como clonar, hacer sincronizaciones, hacer push y pull, resolver conflictos quizás de forma rápida, pero hasta ahí. Este editor no te va a llevar más allá. Está hecho para personas que no quieren meterse tanto en problemas con Git. Si quieres un cliente un poquito más elaborado, entonces quizás es momento de visualizar a este, que se llama
Kraken, GitKraken. Este GitKraken es un cliente que puedes utilizar de forma gratuita. Ahora, al ser un cliente que puedes utilizar de forma gratuita no quiere decir que sea malo, es muy bueno, de hecho también. Y de hecho me recuerda como a un poco a las aplicaciones que hacíamos con Linux, ¿no? Entonces en este caso voy a clonar, por ejemplo, en Kraken. Ok, entonces para clonarlo voy a ir a clonar. En este caso voy a entrar a github.com en esta pestaña. Y aquí pudiera buscar Node.js RESTful API Example. Y damosle clonar repo. Entonces en este momento lo acaba de clonar. Ya tengo ese repositorio. Ah, bueno, este era otro. Voy a abrirlo ahora. Y listo. Noten que aquí tengo el mismo repositorio que había visto en GitHub. Es decir, si vamos aquí a GitHub y checo aquí los archivos, por ejemplo, tengo una carpeta de client, tengo una carpeta de server. Ambas carpetas están ahora disponibles aquí. Lo que me da por defecto aquí son los commits. En este caso no tengo tantos commits, tengo solamente una rama y bueno, soy el único contribuidor en este repositorio, que es el que hicimos en ese curso. ¿Cómo veo que tengo, qué ramas tengo? En este caso aquí está la rama master, ¿verdad? Es la principal, que está en el origin. Recuerden que el origin es el remoto que me liga automáticamente. Puedo agregar otros remotos, no pasa nada. En mi local ya tengo mi rama master. Y a esa rama, por ejemplo, le pudiera hacer más cosas. Por ejemplo, pudiera ir a un commit en específico, pudiera generar un pull request desde acá, pudiera hacerle push, en fin, pudiera hacerle muchas cosas. Pero bueno, lo interesante de esto es que Kraken es otra opción que también funciona muy bien. Y bueno, la diferencia entre GitHub, el cliente de GitHub y el cliente GitKraken es básicamente la forma en cómo te presentan la información. Ambos, por ejemplo, te permiten visualizar qué es lo que, digamos, lo interesante. Por ejemplo, aquí, si quiero ver cuáles son las diferencias de la versión anterior a la actual, es un poquito diferente porque debo seleccionar el commit. El commit de este lado me va a actualizar los archivos que se han cambiado. Cuando le pico al archivo, en ese momento ya puedo visualizar las diferencias. Por ejemplo, en la versión esta de hace unos días, de las 11:15, lo que hice en el package.json fue agregar un script de start. Y además le agregué como dependencias Express.js. Y bueno, le puse que la licencia no tenía licencia y que era un repositorio. Bueno, era un paquete de npm privado, como una buena práctica nada más. Entonces, a lo mejor puede resultar un poquito confuso al principio para ti, pero no te preocupes. Si no quieres, digamos, preocuparte por eso, creo que el cliente de GitHub es una opción más simple de manejar. GitKraken está excelente. GitKraken está muy bien. Bueno, vamos a ver otro cliente más. En este caso, el otro cliente que quiero ver contigo se llama SourceTree, de una compañía que se llama Atlassian, que de hecho a lo mejor si trabajas en el ambiente corporativo de software, a lo mejor herramientas como Jira, herramientas como Confluence para crear wikis, o herramientas como Bitbucket, que de hecho es una plataforma completa para que guardes tus repositorios tipo GitHub. Bueno, entonces este cliente es de ellos, de Atlassian. Y los productos de Atlassian suelen ser muy buenos. En particular este está bastante bien. Por ejemplo, la diferencia con respecto al otro es que este nos da un nivel más de organización de repositorios. Por ejemplo, nos da los famosos grupos de repositorios. Imagínate que son folders. Por ejemplo, ya aquí tengo una carpeta que se llama base 22, que tiene ciertos repositorios de la compañía donde trabajo. Y tengo aquí unas cosas personales. Pudiera yo generar otro grupo de repositorios. Por ejemplo, le vamos a poner cosas que tengan que ver con workshops, ¿no? Entonces, ahora en esta carpeta de workshops yo pudiera clonar un repositorio. Por ejemplo, lo voy a clonar desde una URL. Y bueno, ¿cuál es la URL? La misma que pegamos hace rato en Kraken. Voy a copiar esta. Voy a irme a mi cliente, y en ese momento me está pidiendo dónde lo voy a dejar, obviamente, y qué nombre le voy a poner a este repositorio. Como una, digamos, buena práctica, se les deja los mismos nombres para que nuestro cerebro no se confunda, pero bueno, eso es decisión tuya al final de cuentas. Empiezas a clonarlo y voilà, tenemos un cliente totalmente diferente. No se parece en nada a Kraken en términos de UI, no se parece mucho en términos de UI a GitHub Client, pero los tres te brindan casi las mismas funcionalidades, solo que este me gusta porque te da un poquito más de idea de los conceptos normales de Git. Por ejemplo, aquí sí tienes acceso al stash, que es una zona especial, recuerda, donde puedes almacenar tus commits. Bueno, se genera un commit temporal, por así decirlo.
Tienes la parte de hacer branches, tienes la parte para hacer mezclas de ramas, tienes el famoso fetch, el push para actualizar tus cambios del local hacia el remoto y el pull para obtener datos del remoto hacia tu local. Por supuesto tienes el commit, ¿verdad? Pero aquí también puedes levantar una terminal, puedes en este caso levantar el Finder para que te lleve a esa opción. La versión de Windows no está tan bien lograda, eso también debo decirlo. La versión de Windows de este cliente no es tan bonita, pero bueno, es aceptable. Tal vez en Windows yo recomendaría que utilicen Kraken en lugar de este, pero si estás en Mac, entonces esta es una excelente opción. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esto que es muy limpio. Por ejemplo, aquí me dice, de los remotos tienes uno que se llama Origin y en el Origin existe el Master. Y aquí lo puedes ver, dice, Master tienes tu rama local, Master tienes tu rama remota y tienes claro el Head, que sería el apuntador hacia el último commit que está en el Origin. También tienes aquí acceso a los stashes, tienes acceso a los submódulos y a los subtrees. Entonces, aquí por ejemplo puedes checar si hay cambios que no has guardado, puedes checar tu histórico y puedes hacer búsquedas sobre commits. Eso también está bien bonito, puedes buscar cosas en commits. Ahora aquí, ¿dónde ves las diferencias? Por ejemplo, aquí este visor es un poquito más inmediato, porque una vez que le pico al commit que me interesa, yo puedo aquí ir abajo e ir checando cada uno de los cambios que hice. Por ejemplo, en este que dice agregar ejemplo para la sección 508. La sección 508 es una norma de accesibilidad que se utiliza en Estados Unidos para aquellos proveedores de tecnología como en nuestro caso, ¿verdad? Si hacemos portales de internet, debemos cumplir con esa norma para que nos lo aprueben. Ok, pero bueno, eso es otro tema, accesibilidad web. Entonces, en este commit yo agregué un poquito de cosas para validación de eso. De la sección 508 y como notarás aquí me marca exactamente qué líneas cambiaron. Por ejemplo, en la versión anterior yo tenía esta que decía class Node.js que era para Modernizer y aquí lo que ya tiene ahora es el idioma en el que está este documento HTML, que en este caso es inglés. Y bueno, es algo muy similar al cliente de GitHub, ¿verdad? Tenemos cosas en rojo, tenemos cosas en verde, cosas que fueron eliminadas, cosas que fueron agregadas en este commit. Otra cosa muy interesante es que te da aquí los IDs de los commits, que eso es muy útil cuando quieras hacer cosas por consola. También te da los autores, en este caso, de estos commits y te da, bueno, las fechas en las que fueron realizadas estas modificaciones. Entonces, hemos visto 3 clientes geniales. Hay otro cliente más que se llama Tower, pero ese cliente es pues de licencia, digamos, voy a llamarla pues privada, ¿verdad? Es decir, tienes que pagar por él. Es una opción bastante buena. La versión que está muy madura es la versión de Mac. Ahora ya hay versión de Windows. Sin embargo, yo no la he probado. No, todavía no sé qué tal esté esta beta. Lo que sí puedes hacer es descargarte un trial y checar a ver qué tal te parece para ti. En mi caso, realmente lo que me daba SourceTree contra lo que me daba Tower no fue mucha diferencia. Por lo tanto, yo me seguí quedando con SourceTree. En este caso es el que manejo en el día a día. Kraken lo utilizo pero solamente de repente en Linux, porque por cierto no hay SourceTree para Linux. Entonces Kraken es una muy buena opción en Linux, bastante genial en Linux, funciona muy bien. Tower es otra opción, pero en este caso tienes que pagar un licenciamiento. Entonces en este caso no quise agregarlo al review porque pues realmente no aporta tantísimas cosas con respecto a los otros 3. Tal vez en algún momento lo haga, pero por ahora dejémoslo en estos 3 clientes de Git. Entonces espero que te haya servido. Como siempre ha sido un gusto estar contigo una vez más. Tu amigo Alex Arriaga y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.